Mi querida audiencia, continuamos con el programa Rincón Retórico, tu espacio cultural y social, donde siempre hablamos de temas imperdibles y súper interesantes que gustan a todos. Participa en nuestros videos en vivo y llénalos de corazones, suscríbete, visita nuestra página de Smart Project en Facebook, Instagram y YouTube. De esta manera nos ayudarás a seguir creciendo. Estamos seguros de que todos nuestros contenidos te cautivarán a ti, a tus amigos y a tu familia. En Rincón Retórico estaremos gustosos de impulsar tu marca, negocio, producto y servicio. Contáctanos a los números que aparecerán en pantalla, que son el 0994-245-926 o el 0999-040-740. Antes de abrir el espacio de hoy, saludo a mi querido invitado y a mi querido compañero de estudio, Denis Proaño, el duro de producción y de los controles. Hoy, como siempre, en el segmento Armonía del Ser, presentaremos un tema bastante interesante: realidad en una unidad de cuidados intensivos, con Fabricio Picoita Camacho, médico intensivista. El doctor Fabricio Picoita estudió Medicina General y Cirugía en la Universidad Nacional de Loja, especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva en la Universidad Central del Ecuador, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México, diplomado en Neurointensivos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, México, maestría en Medicina Interna en Euroinnova, diplomado de alta especialidad en Cardiología en la Universidad Harvard, máster en Gerencia de Instituciones de Salud en la URLA. Mis respetos, doctor. Fue médico rural en Zaruma, provincia del Oro, y director médico de la Nueva Clínica Santa Cecilia. Actualmente trabaja como coordinador de posgrado de Medicina Crítica y Terapia Intensiva de la Universidad Central. Es docente de posgrado de Neurocirugía en la Universidad San Francisco. Es médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Eugenio Espejo, médico tratante en la Nueva Clínica Santa Cecilia, médico tratante en la Nueva Clínica Internacional, docente de posgrado de Medicina Crítica y Cuidado de la Universidad Central, docente de pregrado de la Facultad de Medicina en la Universidad Central, docente de posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad Católica, docente de posgrado de Neurología de la UDLA. Ha realizado publicaciones en revistas internacionales y trabajos de investigación con la Universidad de Ohio. En realidad, doctor, permítame sacarme el sombrero que no tengo, que no traje, pero sí, o sea, es un orgullo tener una persona como usted tan preparada, y quería preguntarle a qué horas respira. Buenos días, Dina, muchas gracias. Bienvenido y gracias, doctor Picoita, por acompañarnos en Catalunya Zona Radio. El micrófono, perdón, ¿está bien del doctor? ¿Sí? Ya. Adelante, mi doctor, cuénteme, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí y compartir con ustedes compartir estos momentos importantes, y pues gracias nuevamente por la invitación, y a toda la audiencia, pues esperemos que el tema que vamos a conversar sea de agrado y de mucha satisfacción para ustedes. Sí, más que nada una ayuda, ¿no?, para que la gente sepa cuál es la realidad dentro de esta unidad. A un médico intensivista debe faltarle el tiempo, seguro, y haciendo alusión a su especialidad, podría decir que su vida es intensa. ¿Cómo es la vida de un médico dentro de este espacio en donde los pacientes están entre la vida y la muerte? Y también un poquito su vida familiar, ¿no?, en relación a lo que usted hace. Bueno, gracias por la pregunta, Dina. Bueno, el ambiente de los cuidados intensivos pues es una área de mucha responsabilidad, de tener mucha serenidad, ya que son pacientes críticamente enfermos y básicamente pues está jugándose su vida. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos en la terapia intensiva básicamente es establecer o restablecer sus funciones fisiológicas que han sido afectadas de una u otra forma por alguna patología, por alguna enfermedad. O nos encargamos igual del manejo postoperatorio de los pacientes, de cirugías complejas, del ámbito neuroquirúrgico, del ámbito cardiológico, del ámbito digestivo, o del ámbito inclusive de politrauma, en el que vemos trauma torácico, trauma abdominal, trauma vascular. Entonces, estos pacientes llegan con nosotros y claro, ¿de qué manera tenemos que actuar? De una forma muy juiciosa, protocolizada, debe ser muy acertada
dadas las decisiones que tomemos, son situaciones emergentes en las que tenemos que decidir qué hacer con este enfermo, qué le va bien a este paciente, qué le va bien para mejorar su presión arterial, qué le va bien para mejorar su parte respiratoria, qué le va bien para mejorar sus alteraciones metabólicas que en ese momento están cursando. Muchas de las veces los pacientes que están en la UCI pues son muy críticos, no pueden hablar contigo, están intubados, están en coma, están con sus soportes ventilatorios y la única persona de la que dependen es de tu médico y del equipo de trabajo que está alrededor, que va a trabajar contigo. ¿Para qué? Para que tu decisión la puedan ejecutar. Entonces tienes un médico intensivista que es el de cabecera o que es el tratante de la unidad o de ese paciente, tienes un grupo de enfermeras, tienes un grupo de auxiliares, tienes un grupo de terapistas respiratorios, tienes un grupo de terapistas físicos y tienes el equipo de apoyo de la parte de laboratorio clínico y de imagen. Entonces es un equipo multidisciplinario el que atiende a ese paciente. Muchas de las veces el que conversa con los familiares es el médico que está a cargo del paciente y del cuidado de este enfermo. Pero claro, no saben todas las cosas o no están conscientes de todo lo que hemos tenido que hacer para poder dar esa información y para que la salud de este enfermo pues vaya recuperándose paulatinamente. Entonces, y no lo vamos a comprender tampoco, ¿no? Porque ustedes tienen tantas cosas que hacer que solamente nos dicen los resultados o hasta donde podemos nosotros entender cómo está nuestro familiar. Claro, se trata de darles la información lo más sencilla posible, pero sin merecer o sin disminuir o sin hacer de menos la gravedad del paciente. Hay formas de decirle o hay maneras de dar la información con el objeto de que los familiares te entiendan, te comprendan y que estén conscientes del riesgo en el que está su familiar. Pero tiene que ser de una forma paulatina, calmada y sobre todo que sea muy comprendida por la familia para que luego no tengas inconvenientes o no tengas procesos de malos entendidos en el informe. O falsas expectativas, ¿no? También. Sobre todo hay que tener muy claro eso, o sea, hay que saber qué tipo de información le das para que las expectativas vayan de la mano con la gravedad del paciente y que los familiares sepan la gravedad y el riesgo de mortalidad que ese paciente puede tener. En todos estos aspectos, pues tenemos diferentes grupos de familia, ¿no? Familias que te entienden muy rápidamente la condición del enfermo y familias que no te entienden. Claro. En ese punto es más complejo porque no te aceptan, no aceptan la gravedad de la enfermedad de su paciente, de su familiar, no aceptan la condición de probablemente que sea irrecuperable su salud y de que su posibilidad de mortalidad pues sea muy alta. Claro, lo primero que uno puede decir dentro de lo que es la desesperación y el estrés de tenerle a un familiar, a alguien querido dentro de terapia intensiva, es decir, doctor, o sea, pero usted no está haciendo todo lo posible por salvarle si está en terapia intensiva, pero no saben realmente que el médico es una persona muy preparada y todo, pero no es Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos las personas. Sí, son conflictos familiares, son conflictos entre el médico y la familia que se pueden dar si es que no tienes un buen acercamiento. Todo esto se va a evitar o todo esto va a ayudar mucho si tú tienes una buena empatía con el familiar y le hablas de la forma más sencilla, pero sin quitar la gravedad del enfermo. Yo creo que es la forma de hacerle entender al familiar, primero, de la gravedad de su patología y de la posibilidad de recuperación que éste tiene. ¿Con el objeto de qué? De evitar que no tengas falsas esperanzas o abrigues falsas esperanzas de su recuperación. Hay una fase en la familia que se llama denegación a las enfermedades. Denegación a las enfermedades. O sea, a la gravedad de la enfermedad del paciente. Entonces, el paciente puede tener una enfermedad que ya viene de algún tiempo de evolución y hace una complicación en su enfermedad de largo tiempo que ha traído y los familiares pues como que están un poco preparados para lo que pueda pasar. Pero viene el otro caso de un paciente joven, un paciente en 18, 20 años, 30 años, que ha sido sano toda su vida y que sufre un accidente de tránsito y que sufre un trauma craneal, que sufre un trauma torácico, un trauma abdominal. Entonces, estos pacientes tienen una afectación multisistémica.
esa afectación que el paciente tiene hay que explicárselo a la familia y hacerle ver la gravedad para que de forma gradual vayan aceptando, ¿sí? Los primeros 2 encuentros que tengas con la familia, en el primero o segundo día, obviamente no te van a aceptar. De hecho, te escuchan, te preguntan, tú tratas de explicar lo más sencillo posible para que te entiendan sin restar la gravedad del paciente, pero la familia a veces no te capta la información y no es tan asertiva esa comunicación, entonces hay que buscarse los medios para que ellos puedan entender. Y así traes hacia la realidad en la que está viviendo su familiar y cómo podemos hacer para poder mejorar, o incluso cuando tengas que decirles, mira, tu hijo, tu papá no va a mejorar más allá de esto, le hemos salvado la vida, sí, pero va a quedar con una deficiencia funcional, no va a ser capaz de hacer las cosas que hacía antes. Es un proceso de información y de los equipos de apoyo que deberían trabajar para dar esa información cuando ya vas a ver el resultado final del paciente, ¿sí? Entonces, es por eso que la terapia intensiva es hermosa, es cautivante, es muy sacrificada, muy demandada, pero tiene muchas satisfacciones. Tiene que haber una vocación real para estar realmente dentro de esta unidad, ¿no? Sí. Y cuando un paciente entra por emergencia o entra así muy grave, ¿cómo es el equipo médico? ¿Cuándo se da cuenta que el paciente tiene que entrar a terapia intensiva? O sea, ¿cuál es el detonante, digamos, o cuándo se da cuenta que ese paciente debe estar en otra unidad, que no sea emergencia? Así es. Tanto los pacientes de emergencia o los pacientes que están en hospitalización, que han cursado una enfermedad aguda, que desequilibra toda su funcionalidad, o sea, todo su aparato fisiológico normal, sus constantes, como su presión arterial, su frecuencia respiratoria. Ese es un paciente que tiene que cumplir ciertos criterios para decir, mira, este paciente ya no puede ser manejado ni en hospitalización ni en la emergencia y necesita ir a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, vemos varias cosas. Primero, el tipo de paciente que es, qué patologías tiene este paciente, qué patología actual tiene el paciente, qué criterios de alteración fisiológica tiene y qué criterios y qué pronóstico ese paciente tiene para poder nosotros decidir el ingreso a la terapia intensiva, ya sea de una parte clínica, de una parte quirúrgica o de una parte de emergencia, ¿sí? Entonces, si tienes un paciente clínico netamente, como un paciente que tenga una enfermedad respiratoria, que estuvo sano previamente y que hace una neumonía, y esta neumonía empieza a darle dificultad para respirar, a aumentar su frecuencia respiratoria, a respirar, lo normal es hasta 20, si respira 30, 35 por minuto, a bajar la cantidad de oxígeno, necesitan máscara de oxígeno o a un dispositivo mayor para suplementar ese oxígeno. Entonces es un paciente que es potencialmente recuperable y que necesita ir a la unidad de cuidado intensivo por la gravedad de su enfermedad y por la necesidad de asistencia con todo el aparataje tecnológico que las unidades de terapia intensiva le pueden ofrecer a este paciente. ¿Para qué? Para mejorar su funcionalidad, superar su enfermedad y luego regresarlo a su ambiente laboral o a su actividad normal luego de cursar la enfermedad. Y cuando el paciente, ustedes les ven que entra, pero así de suma gravedad, digamos, un choque tremendo y está entre la vida y la muerte, ¿igual tiene que subir a terapia intensiva? ¿O sí, sea, está así, por ejemplo, en un hilo, ¿no? Ya está muriéndose. ¿Le suben? Hay las áreas de reanimación que se llaman en emergencia. En emergencia mismo. En emergencia puede ser el área de reanimación, estabilizas al paciente y luego pasa a la terapia intensiva. O sea, se le estabiliza. Ajá, hay que estabilizar. Por ejemplo, el paciente del politrauma, hay un área, en la parte pública tenemos el área de emergencia y en la parte privada también las áreas de emergencia. Y claro, aquí en la ciudad de Quito pues tenemos los hospitales de tercer nivel, como el Eugenio Espejo, como el Andrade Marín, que tienen áreas de terapia de emergencia, que tienen áreas de choque o áreas de choque, áreas de trauma y áreas de reanimación y los cuidados críticos, que son los cuidados agudos que le dan a los pacientes cuando llegan a la emergencia, en el afán de reanimarles y estabilizarles para que sean potencialmente recuperables y luego pasen a la unidad de cuidado intensivo donde van a estar mucho más tiempo. O sea, en el área de emergencia tú le vas a tener al paciente 1 hora, hora y media, 2 horas máximo, estabilizarle y luego subir a la terapia intensiva, donde
donde cursará los días que tengan que pasar hasta que nosotros podamos estabilizar todas sus funciones fisiológicas y el paciente pueda ir superando la afectación que le llevó al estado de la emergencia, ¿sí? Eso pasa con el politrauma, eso pasa con el trauma craneal, eso pasa con los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares, hemorrágicos, isquémicos, la hemorragia subaracnoidea, pasa con los pacientes que hacen falla respiratoria aguda por neumonías o por problema agudo de pulmón, los pacientes que vienen desde la parte baja hacia la altura, que te hacen falla respiratoria por la altura, por el edema de pulmón, van a necesitar ingresar a los cuidados intensivos en ese momento. Entonces hay que cumplir ciertos procesos, hay que cumplir los criterios y claro, cuando tienen los pacientes que no son recuperables, pues tampoco pueden entrar a la terapia intensiva. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer ya cáncer terminal, ¿ellos son aptos para ir a terapia intensiva o ellos tienen otra clase de tratamiento, digamos, en Solca o en otras instituciones? No, hay las áreas de cuidado intensivo. Bueno, aquí en Quito tenemos lo que es Solca, lo que es el Eugenio Espejo, donde tienen las áreas oncológicas. La terapia oncológica así como tal está en Solca, ¿no? Que es una terapia oncológica pura para pacientes oncológicos. En los otros hospitales son terapias polivalentes, es decir, que no son específicas para cada patología, que sería a lo mejor lo ideal o como sucede en otros países, ¿no? Nosotros evaluamos los pacientes oncológicos que son potencialmente recuperables e igual ingresan a la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Entonces ahí va mucho del criterio que tienen los oncólogos y de el pronóstico que ellos nos dan a ese paciente con esa patología, ¿sí? Dependiendo del pronóstico, de la afectación que tenga el paciente fisiológica y de los factores de riesgo que ese paciente tiene en su proceso de cáncer, nosotros miramos si es que es o no candidato para ingresar a la terapia intensiva. A veces nos asustamos cuando decimos, y me ha pasado, que cuando decimos mi hijo, mi hija, mi familiar, mi ser querido tiene que entrar a terapia intensiva, uno dice, Dios mío, o sea, uno se asusta y con justa razón, ¿no? Porque a la final los pacientes que entran a esta unidad están entre la vida y la muerte. Y bueno, entran a UCI, ¿no? Y la gente a veces dice que es UCI, entonces son las siglas que es Unidad de Cuidados Intensivos, o antes la llamábamos terapia intensiva, pero ahora es UCI para abreviarlo un poquito más. Pero en todo caso es algo bueno porque ellos van a estar mejor cuidados, más monitoreados y a la primera alerta, digamos, de peligro, van a ser socorridos inmediatamente porque, como usted me dice, hay un equipo multidisciplinario que está siempre pendiente de los pacientes, ¿no? Así es. Sí, las unidades de cuidado intensivo pues, fueron creadas desde los albores de la historia, más que nada como en 1850, cuando se miró la necesidad o se vio la necesidad, claro, de no mezclarles. De tener áreas específicas donde tú le puedas ver a ese paciente de forma detallada y de forma oportuna y así ayudar a su recuperación. Entonces, en la actualidad, pues el apoyo tecnológico, que es lo ideal y lo que ayuda mucho en este tipo de pacientes, para el monitoreo permanente y para el monitoreo no solo de sus constantes vitales, sino que en la actualidad con los estudios diagnósticos y las imágenes multimodales y el aporte del monitoreo cardiovascular invasivo y no invasivo permite a que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. Entonces, las unidades de cuidado intensivo se escucha a veces, como tú dices, de susto la palabra terapia intensiva. Sí. Pero todo va a depender de cómo te lo digan. Sí. Claro. Porque si dices, tu paciente está mal, tiene que ir a la UCI, pues, sí, tú te pones en la imagen, se me va a morir. Claro. Y no necesariamente es eso, simplemente es la forma como te dice el médico o como te dice tu médico de cabecera, mira, ve tu papá, tu mamá, tu hija, tiene una descompensación de su enfermedad de base y necesita ir a los cuidados intensivos porque ahí le vamos a poder ver, monitorizar y darle el tratamiento oportuno y adecuado para que salve su situación que le descompensó y pueda regresar a su actividad física, claro. Y también hay de los otros que por más acciones que tú hagas, con todo el apoyo tecnológico que tengas, con el neuromonitoreo invasivo, no invasivo, con el monitoreo hemodinámico, con el monitoreo respiratorio, con el monitoreo metabólico, con el aporte de terapia renal sustitutiva, que todo es lo que se hace dentro de la unidad de cuidado intensivo, y a pesar de eso tú has perdido la batalla con ese paciente, pues sí, claro, considerando la seriedad, la gravedad, la afectación orgánica que tuvo para su ingreso ese paciente, pues
puede fallecer al final, claro. pero luego de haber hecho todo el tratamiento que él necesite. Y en eso tu médico intensivista o tu médico de cabecera que está ahí en la terapia intensiva a cargo de ese paciente te irá contando y te irá diciendo paulatinamente qué es lo que va sucediendo con ese enfermo. Claro. Y pues sí, y prepararte en el caso de que pues lastimosamente no podamos salir adelante con buenas noticias y que él pueda recuperar su estado de salud. Así es, y pensar que los médicos, por más preparados que sean, siguen siendo humanos y no son Dios, ¿no? Y una de las cosas que yo admiro de usted, y realmente le digo sinceramente porque yo le conozco, en poco tiempo que le he conocido, yo sé la clase de profesional que es un médico muy preparado, es una persona muy, muy humana, porque inclusive hasta para dar una información a los familiares de un paciente, usted lo hace con tanta mesura, con tanta empatía, con tanta tranquilidad, y eso nos transmite. Entonces, usted es un médico en realidad que es admirable, y yo, en realidad, como le dije en un inicio, me saco el sombrero, doctor. Y bueno, gracias. Y otra cosa, ustedes como intensivistas, porque usted está en terapia intensiva, pero no sabe el caso que le va a llegar. Ustedes también tienen que ser multidisciplinarios, o sea, saber de todo. ¿Cómo es que puede prepararse? ¿Cómo puede saber de todo para poder asistir a un paciente en estado crítico? Es una pregunta muy interesante. Sí, realmente lo que vemos es la parte de la enfermedad aguda, ¿no? Entonces, dentro de la formación de la terapia intensiva, debes tener una formación previa, o sea, lo ideal en medicina interna o en cardiología o en neumología. Uh-huh. Pero lo fundamental de esto es que, pues, debes tener una conocimiento muy profundo y adecuado de lo que es la parte fisiológica de cada uno de los aparatos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, eso te ayuda mucho para el manejo multidisciplinario. En principio, pues te toca a ti decidir cuál es el mejor parámetro ventilatorio que le vas a poner a ese paciente, cuál es la medicación que necesita para la presión. Claro, para decidir eso, tú tienes que haberte formado previamente en todo este sistema de la parte médica, que muchas de las veces la parte del pregado no te la da o no la concibes al 100% y que tienes que irle preparando pues paulatinamente. Por eso pues cuando uno, te cuento mi caso, yo primero hice la residencia, residencia de cardiología, después hice residencia de neumología. ¡Qué barbaridad! Y luego hice residencia en terapia intensiva. Entonces, durante toda esa formación tú vas estudiando la parte de la medicina que te va a dar las herramientas necesarias para que puedas enfrentarte a un paciente de los cuidados intensivos. No a todos les gusta, no a todos les parece bonito porque es sacrificada y tienes que estudiar mucho. Y la formación va a depender de cuán eficiente quieres ser para tu paciente y para la gente que confía en ti. Hay familias, tengo familias enteras que tengo que son pacientes míos, a veces son desde el hijo hasta la abuelita, que son familiares y son pacientes, y claro, para lograr hacer eso es porque has tenido primero una instrucción adecuada, has tenido una persona que te ha ayudado y te ha formado en este sistema, y que de una u otra forma te ha inculcado la forma de cómo ver la terapia intensiva y cómo hacer la terapia. Y yo en la formación tuve una persona que fue muy allegada a mí y que yo le aprecié mucho, y fue uno de los primeros médicos intensivistas de aquí del Ecuador. Entonces, el doctor Leonardo Pazmiño, que ya falleció como en el año 2017. Entonces, es una persona de la que yo aprendí muchas cosas. Y otros doctores adicionales como que aún compartimos con ellos y que fueron mis profesores y mis tratantes cuando yo recién empezaba la terapia intensiva. Entonces, eso es importante, ¿no? Tener mentores, tener gente que a uno le acompañe y que no haya ese celo, ese egoísmo, y que uno le enseñe para que uno trascienda con el conocimiento, claro, ¿no? Sí, entonces cuando yo empezaba una anécdota ahí un poco graciosa, cuando yo estaba en el hospital militar, yo empecé la residencia ahí en cardiología. Yo había terminado la rural y me vine a Quito y según yo iba a hacer traumatología. Pero ya en el transcurso de eso, pues
no me gustó el ambiente de la traumatología y eso, y decidí continuar en la parte clínica y entré al militar y fui a hacer cardiología. En cardiología estuve como 2 años, luego pasé a neumología y digo, ya aprendí las cosas que quería saber y era como que necesitabas hacer más cosas, necesitabas saber más. Y en esa época el doctor Mariano Granja era el jefe de la terapia intensiva del hospital militar. ¿Ya? Pues yo voy a docencia y le digo, vea, quiero ir a terapia intensiva. Pero estás loco, ¿cómo es la terapia intensiva? Y nadie quiere ir. Le digo, sí, pero yo quiero ir a ver y aprender. Y claro, y ahí conocí a mucha gente con la que ahora trabajo. Son compañeros. De hecho, el doctor Gibaja es el jefe de la unidad en la que estoy. Ya le conocí cuando era tratante, yo era residente del hospital militar. Y claro, gente de la que estudia mucho, gente de la que se ha preparado mucho y que de eso nosotros vamos aprendiendo y luego tú vas enseñando también. Exacto. Entonces, claro, la formación permanente, el estudio permanente, ayuda mucho porque al final lo das a otros pacientes. Este tema de los neurointensivos, que era una de las cosas que yo quería hacer, fue porque en algún momento cuando yo estaba cerca de terminar la especialidad, el doctor Jan Rad me dice, oye, tienes que estudiar algo más. El doctor Jan Rad es uno de los intensivistas, el doctor Pazmiño y Jan Rad eran los primeros intensivistas que estuvieron aquí en Quito, que venían formados de España. Entonces el doctor Jan Rad me dice, ¿será que tienes que estudiar alguna cosa? Eso fue como en el 2009, eso que conversábamos con él. Y ya pasaron los años, pasó el tiempo, ya era como el 2015 y yo buscaba dónde ir a hacer, porque era interesante. Y acá no había mucha gente. En esa época había llegado, creo que un neurointensivista que era neurólogo, no era intensivista, que hizo neurointensivismo, no era neurólogo, que hizo neurointensivismo. Entonces era muy interesante porque quería saber qué hacer y qué cosas te podrían enseñar en esta área. Claro. Y eso me llevó a que pueda aplicar para ir a hacer neurointensivos. Entonces ahí estuve en México una temporada haciendo neurointensivos. Fue una experiencia muy chévere en el Instituto Nacional. Ahí veíamos todo neurología. Neurología crítica en todas las expresiones. Entonces era una unidad como de 12 camas de terapia intensiva solo neurológicas que llegaban ahí referidos de todo la parte de los distritos mexicanos, llegaban a la Ciudad de México, ahí al instituto. Entonces teníamos casos muy interesantes. El instituto, yo creo que a mí me enseñó muchas cosas. Tengo amigos en el instituto todavía que ahora nos conversamos después de unos como 7 años que han pasado, y eso te ha hecho que estudies y que te formes para aplicar con la gente que tienes acá. Exacto, y de hecho justamente cuando uno está inmerso, cuando uno está en estas áreas más críticas es cuando más se forja. Así es. Porque después las cosas un poco más fáciles ya como que son... Sí, como dices, ya las conozco. Ya las conozco esto, o sea, para mí lo otro es lo más, sí, lo duro siempre, para mí. Siempre cada paciente te enseña una cosa diferente. Cada familia cada te enseña caso. Algo y cada caso es un mundo nuevo. O sea, ninguno se comporta igual. Todos tienen sus particularidades, todos tienen su cosa, su manera de asimilar también, ¿no? La realidad. Forma de asimilar por la familia. Mi querido doctor Picoita, vamos a un corte comercial para tomar agüita, para oxigenarnos un poco, y ya regresamos enseguida con el doctor Fabrizio Picoita, médico intensivista, en Rincón Retórico. Tal parece que la noche va a deshilar la soledad. Con la incertidumbre llegará la ceniza a la ciudad. Heraldos negros de bata blanca, noticias que quitan la calma. Tú resiste que lo vamos a lograr.
tablero va quedándose sin piezas al jugar. Un peón equivale a un rey si llega hasta el final. Llaves que abren la nada, golpes bajos que levantan. La herida permite a la luz entrar. Ningún mar en calma convirtió en experto a un marinero. En las batallas crece una flor y la voluntad nos hace nuevos. Bueno, y volvemos con el doctor Fabricio Picoita, médico intensivista en Rincón Retórico, con este apasionante tema, la realidad dentro de la unidad de cuidados intensivos. Mi querido doctor, cuéntenos, por favor, ¿hasta qué tiempo una persona puede estar dentro de esta unidad de cuidados intensivos o no hay límite? Porque claro, o sea, es un costo alto, ¿no? Por día me parece que es, porque en realidad, claro, o sea, es un monitoreo constante, pero ¿hay un límite de tiempo o hasta cuánto una persona puede estar ahí dentro de esta unidad? Sí, la terapia intensiva, pues un paciente puede estar el tiempo que lo quiera para poder superar su enfermedad que lo llevó a esta unidad de cuidado intensivo. Hay pacientes que pueden estar a veces desde 3 días, 5 días, 7 días hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Sí? Entonces, depende de la patología, depende del tipo de enfermedad que tengan estos pacientes. ¿Cuáles son las que más se tardan en salir adelante? Pues los pacientes neurológicos. Los neurológicos son más tardados en recuperar su funcionalidad y en salir de la terapia intensiva. Una de estas es el Guillain-Barré, por ejemplo. A veces en el hospital hemos tenido pacientes que demoran hasta 1 año en salir de la terapia intensiva. ¿Y cómo es que se financia la familia todo este gasto? Como son enfermedades muy costosas, claro. El paciente que tiene un seguro privado, pues muchas veces lo puede pagar y lo puede hacer, y los pacientes que no lo tienen, pues sí es un poco más complejo. En el área privada, pues no he tenido pacientes así que se queden larguísimo tiempo. Creo que el que más se quedó fue como unos 3 meses más o menos. Tenía un seguro que le podía ayudar a cubrir, a solventar estos gastos. En el ambiente público es donde tenemos estos pacientes de estancia prolongada en UCI, que se llama, y que son los pacientes que ya se quedan largo rato, básicamente por su dependencia al aparato ventilatorio, y no pueden salir de esto en el caso del Guillain-Barré, por la afectación en su parte muscular, por la alteración de esta enfermedad. Entonces se demoran ese tiempo. Claro, los pacientes van a estar el tiempo que requieran dependiendo de la enfermedad. Eso es lo que... No hay un tiempo específico. No hay un tiempo específico, pero llega un momento en el que el médico le puede recomendar a su familia una desconexión, tal vez. No. ¿No se puede hacer eso? Lo que hay en ese punto es... ahí es otro tema y complejo, sí, que hay que hablarlo, y a lo mejor no es tema de este programa, pero es lo que viene... otras definiciones, como son la limitación terapéutica, como son la limitación del esfuerzo terapéutico, que se llama, o los cuidados de fin de vida, o es cuando ya los pacientes han cursado y se han agotado todos los recursos y el paciente no puede recuperarse, y el pronóstico es muy malo, y a pesar de todo lo que tú le hagas. Entonces es el momento en el que te sientas a conversar con la familia y explicas eso. Y claro, ahí viene las decisiones que hay que ver qué es lo que va a pasar con ese paciente, porque el resultado al final, pues agotes lo que agotes de recursos, va a ser el mismo, o sea, va a fallecer. Claro, o sea, ustedes mismos saben que no va a haber una recuperación y que tienen que hablar con los familiares.
Y entonces ellos mismos deciden esto de Con que ellos, no va más, ¿no? claro, con ellos se hace bueno, en la terapia hay una cosa que se llama el staff médico. Entonces, el staff médico es con quien nosotros, todos los médicos del staff, son los que se decide y se presenta el caso, se hace el análisis del caso. Y si tú ya ves que ese paciente no va a mejorar de ninguna manera, pues hay que conversarlo y ver qué plan o qué estrategia se va a hacer con ese paciente para evaluar su protocolo de tratamiento. Y a pesar de las recomendaciones del médico y de este diagnóstico ya definitivo, las personas están en la potestad, digamos, y decir, no, o sea, no quiero, queremos que siga en terapia intensiva mientras podemos costear. Sí, o sea, como yo les digo a los pacientes, mira, tú puedes decir que tu mami esté el tiempo que sea necesario, o sea, el tiempo que corresponda, pero hay que estar conscientes que a la final va a pasar lo mismo. O sea, y claro, se sigue el proceso, se sigue el aporte de tratamiento, y claro, llega un punto en el que el mismo organismo ya su función, su reserva funcional no da más. Claro. Y así tú le hagas lo que le hagas, ese organismo no va a responder. Claro, todos los instrumentos no le pueden dar viviendo, ¿no? Así es. Algo así puede ser, entonces... Y claro, y va a llegar un momento en que también la familia diga, no, o sea, yo creo que ya, o sea, llega un momento en el que no mismo, ¿no? Sí, como es muy decías, penoso todo esto, es un tema bastante complicado, bastante álgido y que muchísimas personas hemos pasado realmente por eso. Mi madre estuvo en terapia intensiva bastante tiempo cuando lo operaron del corazón, no sé, creo que fue una mala operación y fue a terapia intensiva algunos días y luego no lo logró y falleció ahí. Entonces es muy duro todo esto en realidad. Pero cuéntenos, doctor, ¿qué pasó cómo la pasó usted en la pandemia? Dios mío, ese es otro tema que, bueno, no lo podemos alargar mucho, pero es como para una entrevista completa. Sí. ¿Estaban mezclados los pacientes? No. ¿O hay alguna área así como más restringida? Cuando fue la pandemia, bueno, empezamos en marzo, pues cuando ya Claro, marzo del 2020, del ¿no? 2020. Ajá. Entonces, en la parte pública, pues fue una experiencia interesante, muy dura, muy complicada, muy compleja, con mucha incertidumbre y con bastantes a veces frustraciones. Claro. Te cuento que ahí teníamos que trabajar, hacíamos turnos de 24 horas por el tema de la exposición y todo esto. Entonces nosotros en esa época, pues todos los pacientes de las patologías generales disminuyeron ostensiblemente y lo único que veías era COVID por todo lado. Entonces nuestra unidad, que es de 23 camas, la del Eugenio Espejo, pues se hizo toda la unidad de unidad COVID. Y como era insuficiente o quedaba mucha demanda todavía, se abrió una unidad adicional en la parte de emergencia crítica, que eran como 10 camas para pacientes con COVID. Entonces, o sea, como que las demás enfermedades hasta desaparecieron. Sí. Así ha de haber sido, porque fue un caos. Entonces, pasábamos ahí horas, días enteros. Entrabas 7 de la mañana, salías 7 de la mañana al siguiente día, hacías 24 horas de turno, permanecías en el pase de visita, en el manejo de los pacientes, ahí en la unidad. Tenías que ponerte toda esa escafandra y toda esa ropa que te recomendaban en el inicio cuando sacaron todo ese protocolo de prevención y de aislamiento. Entonces fue una experiencia muy dura, muy difícil, como digo, pero gratificante luego de haber pasado todo eso. Hasta ahora a veces me pongo a conversar con mis compañeros, incluso en mi casa digo, yo no sé cómo hicimos esa época de la pandemia. Qué barbaridad. Porque fue difícil. Y claro, en la parte privada también se hicieron UCIs respiratorias porque no era suficiente las UCIs públicas para estos pacientes ventilados por el COVID. Entonces teníamos UCIs de 6 camas, UCIs de 12 camas, era internacional, se abrió también la UCI para pacientes respiratorios solamente de COVID. Es un área diferente a la que normalmente se tienen los pacientes generales, ¿no? La nueva clínica también abrimos una UCI distinta al área donde teníamos. Y claro, pues trabajábamos tanto en la parte pública y en la parte privada, nos tocaba organizarnos para poder solventar y ayudar a todos los pacientes que estaban en esta patología. ¿Usted nunca se contagió del COVID? ¿Durante la pandemia no? Sí, durante la pandemia no. Qué bueno, porque muchos médicos fallecieron también, sí, ¿no? Que la carga viral era muy fuerte. Sí, era
complicada la parte respiratoria, la carga viral era alta, no se sabía cómo se comportaba el virus en un inicio. Claro. Daba mucha falla respiratoria, los pacientes que hacían neumonías severas teníamos protocolos de pronación, es decir, de ponerlos en ventilación mecánica boca abajo. Y así lo teníamos hasta que el paciente se vaya recuperando, ¿no? Pero claro, pues qué terrible, fue una pesadilla eso, Dios mío. Fue una situación difícil, compleja. De eso, pues, dejó muchos amigos, familias enteras con amigos. En el hospital no teníamos tanto contacto con los familiares, en la parte particular tampoco teníamos contacto con los familiares, era por teléfono, por videollamada, que es lo que hacíamos. Pero para toda la gente tratábamos de, tanto en la privada como en la pública, éramos la única forma de conexión con ellos. Entonces nos veíamos las formas o la manera de cómo darles la información, hacíamos las videollamadas para que puedan verlos a los familiares cuando ya salían de su estado crítico y ya podíamos extubar, él podía hablar el paciente, y a través de las videoconferencias pues los podíamos mantener en contacto. Esa era la forma de hablar con la gente, de hablar con los familiares. También era duro cuando nos tocaba darles la noticia de que no va bien y de que lastimosamente va a fallecer. Era muy doloroso para nosotros como médicos y obviamente para la familia. Es que era un estrés total, dar la noticia, el atender, el cuidarse también, el protocolo de ponerse ese traje, el no poder ir donde la familia. Claro. O sea, fue una cosa muy dura la que nos pasó en realidad, unas pruebas muy duras. Muy difícil. Y doctor, usted en medio de todo lo que ha pasado y está acostumbrado a ver tantos casos justamente en estas áreas tan críticas, ¿hay alguno en especial que le haya marcado, que le haya sacudido? Supongo que algunos, pero tal vez alguno que sea, claro, respetando la privacidad de los pacientes y todo, pero hay alguno que a usted le haya movido el piso. Sí, hay bastantes pacientes y cada uno te deja una enseñanza y cada uno te da algo, te aporta algo para crecer. Al menos yo lo veo así y es así como yo me entiendo con mis familiares y con mis pacientes. Entonces cada uno te deja una enseñanza. Sí hay casos que te han dejado golpeado, sí, no te digo que no. Pues sí, creo que el que más me golpeó y me dejó malo, con mucha tristeza y que... O perturbación. Así es. Creo que fue el caso de haberle visto de haberle manejado y tratado al maestro que fue con el que yo trabajé mucho tiempo. Entonces eso fue lo más difícil, eso fue lo más duro. ¿Usted le trató? Sí. ¿Y qué tuvo COVID? No, él tuvo otra enfermedad y que a la final falleció. Claro, cuando él viajó a los Estados Unidos y ya regresó, me dijo, el que me va a ver en la terapia intensiva eres tú. Tú me vas a ver en los cuidados intensivos y tú vas a decidir hasta cuándo estés bien. Y si ves que no voy a ir bien, pues tú serás el que me va a cuidar. Entonces, claro, esa fue la parte más difícil. Claro. La parte más difícil porque a la final falleció. Y claro, es una enseñanza, era una persona que tenía un legado muy importante aquí y es el que inició la terapia y dio a conocer y era muy conocido y muy reconocido, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, una persona que yo le quería mucho y que también me apreciaba mucho. Ahora la familia nos llevamos muy bien, soy parte de su familia y esas son las cosas que te da la vida y que te enseña la vida. Y como siempre he dicho, pues lo que yo soy hasta ahora y lo que seguiré diciendo, pues es porque él me apoyó de entrada y me dio que haga o que siga su legado como uno de los chicos, de los doctores residentes que ahora ya es tratante y es colega. Pues se ve, te dejó un legado el doctor y tienes que seguir. El doctor pues te dejó un legado y tienes que seguirle haciendo a la lucha y siguiendo su ejemplo y su... Es una manera de honrarle, ¿no? Es una manera de honrarle. Y además de que fue muy penoso esto porque le afectó a usted a la parte emocional, también fue un privilegio. Sí. Fue un privilegio haberle tratado y que él haya puesto en sus manos la vida de él. Sí. Le haya dicho, mira, o sea, tú haz lo que puedas, hasta donde puedas, y tú
estás, o sea, en la potestad de elegir si es que hasta dónde llegue mi vida. O sea, en verdad sí es muy, muy doloroso, muy penoso. Me ha dado mucha tristeza, me ha pegado también esto lo que me acaba de decir, pero es un privilegio también que usted ha tenido. Sí. Es un privilegio muy grande. Es algo muy especial en realidad. Sí. Y hay de los otros pacientes. Para que vea usted la clase de persona que es y cómo confía la gente en usted, doctor. Sí. Y de ahí del área de la época de COVID, pues también una serie de amigos también. De la serie de amigos del COVID también, pues, que hasta ahora pues mantenemos una relación muy estrecha con ellos, con todos los que han salido. Y con la familia que lastimosamente perdieron sus papás. Siguen siendo mis pacientes, siguen confiando en lo que puedo hacer por ellos y estamos ahí para ellos. En cuestiones de estadísticas, digamos, bueno, eso ya trata otras áreas, pero más o menos usted me podría decir qué porcentaje de pacientes que entran a unidad de cuidados intensivos fallecen. Sí. De los que entran. La mortalidad realmente está alrededor del 16 al 18%. No es mucho, ¿no? No es mucho. No, en el Eufemio Espejo tenemos alrededor de 1.200 pacientes al año en terapia intensiva, en cuidado intensivo, y de eso la mortalidad está alrededor del 18 al 22% más o menos. En la parte privada es un poco menos el volumen de pacientes, y es alrededor de 3, en la Nova Clínica más o menos tenemos unos 300 400 pacientes al año en terapia intensiva. La unidad es de como 6 camas y ahí la mortalidad nuestra es como del 8%, entre 6 y el 8%. Eso significa que la calidad de profesionales es muy buena y también la calidad de todo el instrumento y todo la maquinaria también, ¿no? Cada vez está mejor. Está mejor, tienes deficiencia de recursos y te toca trabajar a veces con esa deficiencia de recursos, más en la parte pública que en la privada, ¿no? Y pues con lo que tienes hay que trabajar y hay que ofrecer lo mejor que tienes aquí adentro, lo mejor que tienes aquí arriba en tu cerebro. Qué bonito, no perder la parte humana, sí, mi doctor. Mi doctor Picoita, le agradezco de todo corazón, de parte de Rincón Retórico, que es su espacio cultural y social, y de Cataluña Zona Radio, de habernos dado su valiosísimo tiempo. Yo sé que es usted una persona súper ocupada, yo no sé en realidad cómo vino, y le agradezco muchísimo en realidad por todo esta información y por demostrarnos también la parte humana, su parte tan linda, tan sensible que tiene. Le agradecemos muchísimo y esperamos que verle en una próxima oportunidad. Recuerden, mi querida audiencia, que si es que desean tener una consulta con el doctor, le pueden encontrar en la Nova Clínica Santa Cecilia, doctor Fabricio Picoita. Es médico intensivista, igual tiene usted consultorio, ¿verdad? Ahí, en donde puede atender a la gente. Sí, yo hago una parte de lo que es la medicina interna y hago seguimiento de mis pacientes. Aparte, y medicina interna y hace seguimiento también a sus pacientes, mi doctor. Muchísimas gracias de todo corazón, muchos éxitos y muchísimas bendiciones. Y antes de despedirnos, mi querida audiencia, recuerden visitar nuestra página de Smart Project en Facebook, Instagram y YouTube. De esta manera nos ayudarás a seguir creciendo. Estamos seguros de que todos nuestros contenidos te cautivarán a ti, a tus amigos y a tus familiares, por ejemplo, como el de hoy. En Rincón Retórico estaremos gustosos de impulsar tu marca, negocio, producto o servicio. Contáctanos a los números 0994-245-926 o el 0999-040-740. El próximo jueves nos veremos nuevamente en Rincón Retórico, tu espacio cultural, pero luego de una pausa vamos a continuar con un programa muy, muy especial. Muchas gracias, mi querido Denis, muchas gracias, mi querido doctor, muchas bendiciones. Muchas gracias, un placer. Chao chao chino chao 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 chino 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 chao 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 chino chao 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 chino 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 chao 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 chino chao 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 chino 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 chao 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 chino chao 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 chino 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 chao chao chao.
chino, chau chau chau, chino, 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 chau chau chau. Hatun mama warmirasu, sumak pakarichik mama. Kikinpak makiwan chaskirkanki, kikinpak wawakunata. Pushi shunkuwan tukuyman ñanta rikuchishkanki. Yupaychanchik hatun mamaku kikinpak yachaykunata riksichishkamanta.